A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario supervisado y apto para todo público. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Franklin Palmar, en el control técnico Fernando Mateus. Nuestra productora es Norelva Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hoy me acompaña un querido amigo, Carlos Alberto Velázquez, periodista de nuestra región y amplio conocedor de temas de la cultura pop. Y con él estaremos conversando hoy sobre la saga de Star Wars y el impacto que eso ha tenido en la cultura popular. Saludos, Carlos Alberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, de verdad agradecido de estar nuevamente aquí conversando temas de la cultura pop, la cultura popular a nivel mundial. Yo sospecho que tú eres un gran aficionado de Star Wars. Yo me gusta, pero no es que soy un freak que se lo conoce todo. ¿Cómo un geek, como se le dice también. ¿Cómo? Un geek. Un geek, exactamente. ¿Cómo empezó Star Wars? Mira, Star Wars, eso fue para el año 1976, que George Lucas, que es conocido, reconocido director con una amplia trayectoria, empezó con esta idea de hacer una película que emulara más o menos lo que fue las películas originales de Flash Gordon. No sé si recuerdas el Flash Gordon de los años 80, pero en los años 30 existió un Flash Gordon que, bueno, para la época era un poco limitada la tecnología, era en blanco y negro, y él le gustaba mucho este tipo de películas y él quería ese estilo de películas que comenzaban con los créditos iniciando, tal como empiezan todas las 7 películas ya de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, que empiezan con los títulos y explicando qué es lo que está... en una galaxia lejana, hace mucho tiempo. Exacto. Que es curioso porque uno presume que es futurista, pero la premisa es más bien que es en el pasado. Exacto, pero se supone que es futurista y que es una galaxia muy lejana a la nuestra. Pero lo que yo no entiendo es cómo, si es futurista, los créditos empiezan diciendo que fue a long time ago, o sea, hace mucho tiempo. Bueno, de ahí viene lo que se llama la ciencia ficción y de que este tipo de películas se le conoce como una ópera espacial. Una ópera espacial que es sencillamente una película que es basada en la galaxia, en el espacio, pero que puede tener temas románticos, temas de guerra, entre otras cosas. Por eso se le conoce como ópera espacial. La trama es relativamente sencilla. O sea, es un imperio que domina la galaxia y unos rebeldes que hacen una conspiración para tumbar ese imperio. Correcto, y de verdad que eso se aplica a la vida real, porque incluso el mismo George Lucas, si nos vamos para el episodio 1 al episodio 3, porque la primera película fue el episodio 4, y ya más adelante vamos a explicar por qué George Lucas decidió empezar por el 4 y no por el primero. Pero del episodio 1 al episodio 3 se aplica para la vida real. ¿Por qué? Porque George Lucas lo ve como una democracia pasa a convertirse en una dictadura. Y si tú ves las películas te das cuenta de cómo poco a poco una sola persona, que en este caso el dictador, en el caso de la Guerra de las Galaxias era el emperador Palpatine, se apodera de toda lo que llamaban la república. O sea, que originalmente el gobierno no era un imperio, era una república democrática. Exactamente. Y al final, cuando se transforma en el imperio, ahí es que se transforma en una dictadura, cuando Palpatine logra acabar con la gran mayoría de los Jedi, o los Jedis, en español se le dice, y que al final solamente sobreviven 2, que son el maestro Yoda, el famosísimo Yoda, y Obi-Wan Kenobi. Son los únicos 2 que sobreviven, más Anakin Skywalker, que lamentablemente pasa al lado oscuro y se transforma en Darth Vader, ese villano famoso que todos conocemos. Claro, George Lucas tenía en mente Estados Unidos como la república que se estaba convirtiendo en el imperio. Probablemente sí. O sea, es una película crítica con los Estados Unidos. Sí, o quizás es una película crítica de las democracias que se han transformado en dictaduras.
como que es el caso de muchos países a nivel mundial, es una crítica. Y quizás se usó el modelo de Estados Unidos como la república, como el gran imperio de repúblicas o de Estados Unidos, que son varios estados unificados en una sola república. Quizás él se basó en eso para poder crear su historia de la Guerra de las Galaxias. Bueno, te lo pregunto porque ¿la primera de qué año es? La primera se estrenó en el año 1977, aproximadamente en mayo de 1977. Comento esto porque la guerra de Vietnam en Estados Unidos había terminado, por lo menos para Estados Unidos, ¿no? Correcto. Recientemente, a pesar de que los norteamericanos se retiraron de Vietnam, la guerra siguió en el propio país de Vietnam, pero claro, entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Sí. Y uno podría ver, creo yo, ciertas resonancias de eso. O sea, si uno asume una interpretación antiamericana de la película, pues el imperio es Estados Unidos, que se mete en todas partes, y los Jedi son los Vietcong, los vietnamitas, que luchan para destruir al imperio. Sí, bueno. ¿Alguien acusó a George Lucas de ser antiamericano en Estados Unidos? No, para nada. Y yo creo que, bueno, no queriendo ponernos de un lado o del otro, quizás sería al revés, de que los malos serían obviamente el imperio y los buenos serían los Jedi. Y en este caso sí se aplica porque casualidad que en el año 1977, como acabas de decir, veníamos de la guerra de Vietnam. Bueno, Estados Unidos venía de la guerra de Vietnam y se dice mucho que George Lucas estaba inspirado en lo que había sucedido en Vietnam para desarrollar toda la idea y todo el guión y toda la trama e historia de toda su película. Por eso, pero entonces en su analogía, los vietnamitas que lucharon contra Estados Unidos, los vietnamitas serían los Jedi. Podría ser. El presidente sería el emperador. Podría ser. Es que depende del punto de vista que se vea. Puede ser desde ese punto de vista como puede ser todo lo contrario. No, es curioso porque después que la saga, agarró mucho más popularidad, ya luego con el retorno al Jedi y el Imperio Contraataca, Ronald Reagan popularizó el concepto del Jedi, pero dándole el giro y diciendo, no, el imperio no somos nosotros, el imperio malo son los soviéticos. Sí, entonces me parece que lo que originalmente pudo haber sido una crítica del imperialismo norteamericano, más bien ahora se convirtió en una defensa porque había un imperio que era mucho peor, que era el imperio soviético. Sí, exacto. Y de hecho Ronald Reagan en un discurso usó la famosa frase, la de que la fuerza te acompañe, de May the Force be with you. Claro. Esa es la frase famosa de esa película. Tú dices que esto es una ópera, porque bueno, además de temas militares, y hay muchos, también hay romance. Sí, por supuesto, el romance que se desarrolla entre los personajes de Harrison Ford, como Han Solo, que era este pirata mercenario que lo que buscaba era traficar mercancías de un plan de entre planetas y entre galaxias, y la princesa Leia, que era la hija, al final sabemos que es la hija de Anakin Skywalker, que en ese momento era Darth Vader, y de la reina Amidala, la que fallece lamentablemente cuando ella nació, cuando los dos gemelos, Luke Skywalker y la princesa Leia, nacieron y la mamá falleció. Eso lo vemos en el episodio 3. Pero luego hay todo un culebrón, ¿no? De que Luke Skywalker no sabe quién es su padre y se le revela y bueno, ahí a mí las películas me gustan, pero ese elemento de melodrama a mí me incomodó un poco ya. Las películas venían bien con todas sus tonalidades políticas, militares, pero cuando ya le meten ese elemento de melodrama, de decir, Luke, yo soy tu padre, bueno, por lo menos al gusto sobrio mío, creo que eso fue un poco disonante. No, está bien que sea para tu gusto, pero fíjate cómo a nivel mundial estas películas son un fenómeno. No es tanto una película, es un fenómeno mundial. La Guerra de las Galaxias, Star Wars, es un fenómeno mundial. Es algo que sobrepasó fronteras y que los niños les encanta esto, porque los niños se compran los muñequitos de Han Solo, de Chewbacca, de Yoda. Es todo un fenómeno y de verdad que lo que tú decías de este melodrama, eso fue toda idea de George Lucas. George Lucas fue el que ideó todo eso en su mente y de crear ese misterio. Y de ahí viene la razón por la cual él empezó con el episodio 4. Porque si él hubiera empezado y disculpa que te ataje, si él hubiera empezado con el episodio 1, ya en el Imperio Contraataca no hubiera sido sorpresa que Darth Vader le revela a Luke Skywalker, yo soy tu padre. ¿Él lo tenía todo planeado desde un principio? O sea, ¿le escribió los 3 guiones de un solo golpe? No, la historia, no los guiones, la historia.
La historia sí la escribió. general. Los Porque detalles el no, guión, pero- sí, porque el guión eso se hace en el momento que se está haciendo la preproducción de la película. Es como, por ejemplo, ahora la historia, la que vamos a ver dentro de 2 años, la del episodio 8. Perdón, dentro de 2 años, no, el año que viene, en el 2017, ya la fecha ya la cambiaron, ya no es en mayo, ahora parece que es en diciembre de 2017. El episodio 8 está escrita la historia, pero no está escrito, se está escribiendo el guión. Porque una cosa es la historia y otra cosa es el guión. Eso se ve en clase de comunicación social, en clase de cine se ve eso. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema referente a Star Wars, que es la Marcha Imperial de Darth Vader. Esto es uno de los aspectos que a mí más me encanta de esta serie de películas. La música es excepcional. La escuchamos y ya regresamos. @GAndrade80 en mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Esta noche converso con Carlos Alberto Velázquez. Él es periodista, amplio conocedor de la cultura pop. Y hoy conversamos sobre Star Wars. Tú tienes un Twitter, Carlos Alberto, ¿lo quieres decir? Sí, mi Twitter es @CarlosAlbertoBZ y también tengo el de mi programa de radio Buena Vibra, que es @BuenaVibraFM1, que hago en Sabor 106 junto a Ladisla los sábados de 3 a 4 de la tarde. Hablan ahí a veces de Star Wars. Sí, por supuesto. Hemos hablado mucho de las noticias y más que todo de lo que está saliendo ahorita, del el nuevo episodio 8 que se viene el año que viene y del episodio 9 que viene en el 2019. George Lucas entonces empieza haciendo estas 3 primeras películas. Ahora, en su mente ya estaba la idea de que antes de esos 3 habría 3 episodios previos. Lo tenía en su mente. Y él en diferentes entrevistas a través de los años, desde los años 70 hasta nuestros días, él durante varias entrevistas distintas, no solo él, sino también los mismos actores como Harrison Ford, Mark Hamill, que es el que hace de Luke Skywalker, e incluso la misma Carrie Fisher, que hace de la princesa Leia, todos ellos en diferentes entrevistas a través de los años fueron revelando pequeñitos detalles de lo que se venía a futuro. Que son las precuelas. Las precuelas y lo que viene ahora, que es la continuación. Claro, y la continuación, por supuesto. O sea, ya esto es un proyecto que ya George Lucas ya sabía para hacia dónde iba. Totalmente. No fue improvisado. No, esto no fue improvisado. Eso era una historia que él tenía en su mente y la tenía bien preconcebida. Lo que pasa es que él empieza también con episodio 4, es porque recordemos que en el año 1977 el cine y la tecnología no estaba tan avanzada como lo está hoy, 40 años después prácticamente. Y el pero por eso fue que se limitó en no arrancar desde el principio. Correcto. Porque habría efectos especiales que él no tendría acceso a ellos. Exactamente. Esa fue una de las tantas razones por las cuales él decidió empezar por el episodio 4, porque él no contaba con la tecnología que él quería para sus películas. Él no quería hacer una película que no dejara impacto y que no fuera revolucionaria. Bueno, yo quizás me atrevo a decir que a lo mejor hubo un motivo adicional, pero tú me dirás si es así o no. Tú sabes que en teoría literaria, en las epopeyas, que obviamente Star Wars es una gran epopeya, por supuesto, hay una técnica que se llama in medias res, que es que la narrativa empieza en el medio de la trama. Y entonces eventualmente se van recordando cosas del pasado, como el flashback que llaman, ¿no? Sí. Y bueno, como esto es una epopeya, pues habría venido muy bien que estuviese empezado en el medio y que más adelante se hubiese conocido lo que ocurrió en el pasado. Quizás Lucas quiso emplear esa técnica literaria también. Totalmente de acuerdo. Y de hecho eso ha sucedido en otras películas, como por ejemplo El Señor de los Anillos, que salieron las 3 películas y después salió El Hobbit, que es no sé cuántos años antes de los sucesos del Señor de los Anillos. Ahora como que va a suceder lo mismo con Harry Potter, que va a salir ahora una nueva saga, que es como Harry Potter se desarrolla en nuestros tiempos y ahora van a irse al año 1920. ¿De qué sucedió 70 años antes de que Harry Potter naciera? Yo lo he escuchado a geeks como tú, y obviamente tú eres un geek, que las precuelas no tienen la misma calidad ni el mismo sabor auténtico de las originales. Sí, es una realidad quizás porque obviamente no son los mismos actores, no es la misma situación. Sin embargo, hay muchos personajes que sí están. Por ejemplo, Obi-Wan Kenobi, que obviamente no podía ser Alec Guinness. Ya estaba muerto. Pues ya estaba muerto, obviamente, y porque tenían que desarrollar la historia como que, un momento, ahora necesitamos a alguien joven haciendo del mismo personaje. Afortunadamente se buscaron un buen actor
británico, además, así como Alec Guinness, como fue Ewan McGregor, que para mí lo hizo bastante bien, un excelente actor, interpretó muy bien el papel de Obi-Wan Kenobi. ¿Cuáles son los temas y la trama general de las precuelas? Las precuelas, básicamente, para no hacerlo tan largo, es ver cómo este niño llamado Anakin Skywalker se transforma en un futuro en Darth Vader. ¿Por qué se transformó? La razón por la cual, un momentico, si él era un Jedi y era bueno, ¿por qué se vuelve malo? ¿Por qué se pasa al lado oscuro de la fuerza, como lo dice la película, y se transforma en este personaje malévolo, como lo es Darth Vader? Y también el por qué él usa ese traje. Eso se sabe todo en el episodio 3, de por qué. Porque en una batalla final, cuando el imperio se establece, se ganan los malos, porque esa es la verdad, ganaron los malos en esa película, pero los únicos dos buenos que sobreviven son Obi-Wan Kenobi y Yoda. Y en ese caso, Obi-Wan tiene una pelea final contra Anakin, ya transformado en Darth Vader, y están enfrente de un volcán, y Anakin cae en ese volcán, y queda su cuerpo desfigurado completamente su cuerpo. El emperador malo, Palpatine, lo salva y le pone toda esta armadura y lo transforma ya oficialmente en el personaje que todos conocemos, que es Darth Vader, con esa armadura negra, malévola, maligna, que ha causado un furor a nivel mundial, porque de hecho ese traje lo usan hoy en día como traje de noche de bruja, de carnaval y todo eso. El traje de Darth Vader, por lo menos el casco, tiene una semblanza japonesa de los samuráis. Y yo siempre le he escuchado a George Lucas decir que las películas de Akira Kurosawa y que toda la cultura marcial japonesa de los caballeros samuráis influyó mucho en esa noción que él tenía de que había una orden de caballeros en la galaxia, que eran los Jedi. Sí. ¿Cuál es el vínculo de Japón con todo esto? Sí, completamente, de acuerdo. Y de hecho, el actor que originalmente George Lucas tenía en mente para interpretar a Obi-Wan Kenobi no era Alec Guinness. Su primera opción no fue Alec Guinness. El actor, no recuerdo su nombre, pero un actor japonés muy reconocido, que tiene que ver mucho con el que acabas de nombrar, con Akira Kurosawa. Kurosawa, sí. Es también de esos que hizo películas de samurái y todo eso. Este actor, de hecho, se negó a aceptar el papel porque decía que, un momentico, esto de los Jedi me parece que va a ser como que muy en contra o como una falta de respeto a una payasada para la tradición japonesa. Para la tradición japonesa. Porque acuérdate que cuando esta película se hizo, la gente no creía en esta película, en el potencial de esta película, ni siquiera los actores que estaban participando en esta película. Más bien cuando la estaban grabando decían como que, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Y esto de qué se trata? ¿Y esto por qué estamos haciendo esto? ¿Y por qué este tipo es así? ¿Y por qué tal? Todas esas respuestas las tenía George Lucas en su mente, pero él no lo decía. No, él no decía nada, simplemente confíen en mí, vamos a grabar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. A pesar de que esto es una película de ciencia ficción, yo veo muchos elementos, y la ciencia ficción generalmente tiene mucha vinculación con la técnica, con los avances científicos, sí, porque son futuristas. Aún claro. así, yo aquí veo muchos elementos místicos, más bien ajenos a la ciencia. Por ejemplo, esta cosa de la fuerza. ¿Qué es exactamente eso? Fuerza... Porque un científico, te lo digo, y yo que he trabajado mucho tiempo con científicos y filósofos de la ciencia, en la filosofía de la ciencia pocas veces alguien va a aceptar que pueda existir una fuerza mental, que uno con concentrarse en mover un objeto se puede mover o cosas así por el estilo. Eso más bien son tradiciones místicas, más que todo derivadas del hinduismo. Presumo yo que la ciencia no suele aceptar. ¿Qué es exactamente eso de la fuerza, como lo concibe la película? Bueno, te lo voy a explicar aquí porque aquí tengo un escrito sobre eso de la fuerza. Uno de los principales elementos de esta saga es la fuerza, precisamente. Es un campo de energía metafísico y omnipresente, así se le dice, creado por las cosas que existen, que impregna el universo y todo lo que hay en él. La Orden Jedi es una organización de caballeros unidos por su creencia y percepción de la fuerza, que luchan por la paz y la justicia en la República Galáctica. Se entrenan en el uso del sable de luz o espada láser, un arma similar a una espada tradicional, salvo por el hecho que su hoja es un haz de energía. Es decir, es un campo
de campo de energía metafísico y omnipresente. Así se le conoce. Sí. Pasa que la ciencia no va a aceptar esos campos metafísicos. No. O sea, ahí es donde está el elemento fantasioso y místico. Por supuesto, que de hecho es que sabemos que lo que sucede en esta película no es real, es ciencia ficción. Muy bien lo acabamos de decir. Claro. No, lo que pasa es que la buena ciencia ficción, a pesar de que presenta cosas que aún no están acá, suele presentar cosas que podrían llegar dentro de lo físicamente posible. En cambio, la metafísica, bueno, eso no está dentro de lo físicamente posible. O sea, es poner la imaginación a volar. Pero bueno, eso es válido en el cine. Sí, todo es válido y sobre todo en este tipo de películas se permite. Vamos a ir a escuchar otro tema de la banda sonora de Star Wars. Mi Twitter es @gandrade80 y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @gandrade80 es mi Twitter. Esta noche converso con Carlos Alberto Velázquez, periodista de nuestra región, amplio conocedor de la cultura pop y geek de la Guerra de las Galaxias. Si se le puede decir así. No, tú mismo te has definido así. Yo soy simpatizante, pero no soy geek, no soy fundamentalista, no me los conozco a todos los personajes. Y una cosa que sí tiene estas películas es la enorme gama de personajes que hay. Y la verdad es que aquí George Lucas puso a volar la imaginación, ¿no? Porque él se imagina distintos pueblos y distintas especies, ¿no? O sea, está la especie de los roboticos, los droids, los androides. Ajá, los androides. ¿Esos son seres vivos o...? No, son robots. Son robots, pero tienen personalidad propia, ¿no? Claro, porque acuérdate que es una película futurista. Sí. Que se supone que por cierto, robots... en castellano, valga que aquí una aclaratoria que yo siempre tengo que hacer y que me choca cuando la gente comete ese error. El robot chiquito es R2D2, que en inglés es R2D2, pero la gente cree que se llama Arturito. No, Arturito. Y la verdad que el doblaje, yo no sé, el que hizo esa traducción que estaba pensando. O sea, porque ciertamente R2D2 suena como Arturito. Y bueno, me imagino que quiso jugar con eso, pero eso ha quedado en la mente del espectador hispano, el que habla español, que cree que el robot en verdad se llama Arturo. Arturo o Arturito, Arturito, no, es R2D2, sí, R2 en España. Entonces sabes que las películas en inglés se traducen al castellano en dos variantes, ¿no? La española y la americana. La latinoamericana. La latinoamericana. En España sí se empleó a R2D2. Pero aquí en Latinoamérica se la llamó fue Arturito. Entonces yo espero que... No he ido a ver la última y las que vienen, pero espero que no se les llame más Arturito, sino que se les llame R2D2. Bueno, la versión que yo vi era la versión subtitulada. En el cine la vi. Y bueno, lo que pasa es que Arturito en el episodio 7, para aquellos que no la han visto no voy a decir el final, pero sale brevemente al final. Porque hay otro robot que se llama BB-8 o BB-8 en inglés. Y Arturito sale casi que al final. Porque Arturito, ¿y cómo lo llaman? ¿R2D2 o Arturito? R2D2, porque es que era en inglés. Yo la vi en inglés con subtítulos en español. Bueno, pero los subtítulos, ¿cómo lo llaman? ¿Arturito o...? R2D2. Ah, ok. Corrigieron eso, ¿no? Porque en las versiones originales le llamaban Arturito, como si se llamara Arturo. Pero, en fin, ¿de dónde saca George Lucas todos estas distintas clases de personajes y distintas especies? Yo me imagino que todo eso fue, su imaginación y que él quiso crear un universo entero, como un universo en donde existen una gran cantidad de planetas pertenecientes a esta galaxia, a esta república, que al principio era una democracia, después fue una dictadura, después fue algo así como que los rebeldes agarraron poder, pero después vino otra, lo que llaman la Primera Orden, que es de las nuevas películas que están saliendo, y que volvió a agarrar al imperio y se hizo otro imperio, pero con otro nombre. Es como lo que hemos visto durante años con la Unión Soviética, con Cuba, con estos países que han sido dictaduras que han durado años, que de pronto se les dice un nombre, en el caso de Hitler, que Alemania con los nazis, o por ejemplo los soviéticos con Stalin y Lenin y todo eso. Todo eso, me imagino que él se basó en todo eso para ir nombrando todas estas formas de gobierno. Y de dictadura. Y bueno, y todos los personajes me imagino que también él se basó en su propia vida. Yo siempre le he escuchado decir a él que él tuvo mucho interés en la antropología. Y como la antropología es el estudio de distintas culturas, entonces pues él en estos universos
ficcionales que él creó, el universo ficcional que él creó para Star Wars, quiso incorporar la gran diversidad cultural que él había visto en la vida real como una variante ficticia de eso, ¿no? Sí, y de que los humanos somos parte de eso. Y que los humanos somos parte de eso. Al igual que los extraterrestres, porque obviamente todas estas criaturas son extraterrestres que no las encontramos en la Tierra. Hay algunos que sí puede ser que encontremos en la Tierra, algunos animales. Y fíjate que por lo menos Chewbacca es como un perro gigantesco que se comporta como un humano, pero igual... No tiene mucha inteligencia. No, tiene inteligencia, pero no tiene voz. No tiene lenguaje. No tiene lenguaje, sino que hace como un perro. Así Sí. es sencillo. No hace un guau guau, pero sí hace como... Sí, pero es capaz de comunicarse. Sí, que solamente Han Solo lo entiende. Tan solo lo entiende. Y que lo traduce. Lo traduce, que por ejemplo... hace el ruido así y dice Han Solo, sí, Chewbacca, yo estoy de acuerdo contigo, se entienden entre ellos. Y yo, bueno. Hay unos personajes que aparecen, creo que es en el Retorno del Jedi, que los geeks como tú no les agradan mucho, que son unos ositos. Los Wookiees. Ajá. Los Wookiees son esos. Porque tengo entendido que en torno a eso ha habido una controversia de decir, cónchale, ahí eso fue un fallo de George Lucas, no los debió haber incorporado porque son como ¿cómo decir? No van acorde a la línea de especies aguerridas y tal, sino que estos son ositos casi como de Mistolín, ¿no? El osito cariñoso ese del detergente. Bueno, la crítica básicamente es eso, de que lo que tú dices, que se veían como unos cariñositos, no vamos a decir los ositos cariñosos como el programa de niños de hace años, sino que sí, que eran como unos personajes adorables y tal, no eran aguerridos así. Sin embargo, ellos ayudaron a los rebeldes a poder vencer a Darth Vader y a Palpatine. Pero ¿tú crees que si tú fueras el director, los hubieses incorporado? ¿O crees que son disonantes? Yo no los Es un fallo de George Lucas haberlos incorporado. Bueno, es que depende del punto de vista que se le vea. Puede ser disonante como puede ser adecuado. Yo de verdad en ese sentido yo le respeto esa decisión que tomó George Lucas, pero ya lo digo desde el punto de vista cinematográfico. Se lo respeto, se le respeta la decisión porque es su universo. Acuérdate que criticar la creación de una persona es debatible, pues es debatible de que alguien te presenta un proyecto y mira, no, esta es la historia, tal, no sé qué, y tú digas, no, mira, pero esa historia sí, no me parece ese personaje y tal. Tú puedes tener tu opinión, que no te gusta, pero la persona dice, no, mira, pero esta es mi decisión final y yo decido que esos personajes se quedan y esos personajes se quedan. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Así como hay gente que, por ejemplo, ha criticado esta nueva saga de la Guerra de las Galaxias, el despertar de la fuerza. Mucha gente dice que no es acorde con lo que George Lucas originalmente tenía. No es el director George Lucas de esa película. No, él es un simple productor ejecutivo en esta vez. J.J. Abrams fue el director de esta película. De hecho, y episodio 8 va a ser otro director. Se me escapa el nombre en este momento, pero es otro director el que está haciendo. Ya la empezaron a grabar en este momento. Mientras estamos grabando este programa, ya están grabando el episodio 8, que por el momento no tiene título. Está todavía en proceso. Volviendo a los personajes, hay uno que a mí me encanta, que es un sapo gordote. Jabba the Hutt. Ajá, ese es quizás uno de los más famosos. Sí. ¿Qué nos dice sobre ese personaje? Ese es un personaje obviamente asqueroso, malévolo, maligno. Es como un capo, ¿no? Sí, bueno, es como un emperador. Él es como una especie de emperador. Pero de un submundo criminal, estilo sí. el Chapo Guzmán, algo así. Sí, exactamente. De hecho esa figura vino a salir por primera vez fue en el episodio 6. Pero en el episodio 1, en las precuelas, se sabe de dónde vino este Jabba the Hutt. Era como quien dice, el emperador de este planeta que en su mayoría desértico, que fue de donde habitaba el Anakin Skywalker, que eventualmente se transforma en Darth Vader, que habitaba con su mamá. Y la mamá explica de que ellos son prisioneros de estos que son los Hutts, el planeta de los Hutts, una especie que domina eso y que tiene como esclavos a humanos o otras especies extraterrestres que tienen como esclavos. De ahí vino ese personaje. Y el personaje al final, en episodio 6, o sea, digo al final no, o sea, digo al final de la saga, pues de esa saga, en la última película de esa trilogía, que él hace esta famosa escena que, bueno, aquí
pude traer, ustedes no lo pueden ver porque esto es radio, pero aquí trajimos Claro, la princesa Leia ese como famoso esclava vestuario. sexual. Exacto, ese vestuario fue lo que más se habló de esa película. ¡Wow! Carrie Fisher. Muy sexualizada. Pues, muy sexualizada, sí. qué bella Carrie Fisher. Él era el sueño de todos los geeks de la Guerra de las Galaxias a nivel mundial. Y de hecho he sabido de casos de geeks cuya fantasía sexual es que su novia se vista exactamente como Carrie Fisher o como la princesa Leia en la Guerra de las Galaxias. ¿Y se deja entrever en la película que Jabba the Hutt tiene contacto sexual con ella o no? No. Acuérdate que esta es una película que está dirigida también a los niños. Y Sí, se tiene que pero manejar si la un tiene, poco. sí, pero yo lo que digo, y estamos en horario nocturno, o sea que podemos hablar con Sí, cierta no. franqueza. Yo lo que digo es, si Jabba the Hutt la tenía ella como esclava sexual, no Bueno, por lo menos la iba a agarrar para él. Explícitamente no se ve, pero se supone que sí, que eso es lo que él quería. Es lo que él quería. Bueno, vamos a ir a escuchar otro tema de la banda sonora de Star Wars y regresamos para el último segmento en esta conversación con Carlos Alberto Velázquez. @Gandrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Esta noche vengo conversando con Carlos Alberto Velázquez. Él es periodista y amplio conocedor de la cultura pop, y el tema que nos ocupa hoy es la Guerra de las Galaxias. Tú nos has dicho, Carlos, que se está haciendo aún una nueva película, es decir, que esta saga tiene futuro. Hasta ahorita sí. De hecho, no solamente se está haciendo la continuación del episodio 7, que es el despertar de la fuerza, sino que además se están haciendo otras 2 nuevas precuelas. Te explico. Este año, de hecho, para este año 2016, va a salir una nueva que se va a llamar, en inglés ya tiene nombre, es Rogue One, a Star Wars Story, que vendría siendo algo así como que una historia de Star Wars, y Rogue One, no sé cómo la van a traducir. Rogue One, Roca 1. No es Rock, es ROGUE. Rogue. Rogue One. Sí, Rogue sí. One. Ese no sé cómo le pondrán en español, no se sabe todavía el título. Esta película se va a O sea, desarrollar. esto va a ser una precuela de las precuelas. Exacto. O sea, este sí sería el verdadero episodio 1. No, te O el explico. episodio menos 1. Exacto, no. Lo que vamos a ver ahora, el episodio 4 es cuando sale por primera vez Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi ya anciano o viejo. Es lo que sucedió justo antes del episodio 4, pero después del episodio 3. Es posible que veamos a Darth Vader en esta O película. sea, sería el 3.5 prácticamente. Exacto. Entre el 3 y el 4. Entre el 3 y el 4 va a ser como el 3.5. La película, según he estado investigando, va a tratar sobre... Tú sabes que en esta película, en las 3 primeras, en el episodio 4, 5 y 6, está la Estrella de la Muerte. Esta película se va a tratar de cuando ellos se roban los planos de la Estrella de la Muerte. Para destruirla. Es cuando se roban los planos para tener los planos los que tenía los malos. Es curioso esto de la Estrella de la Muerte porque hay mucha discusión, y discusión seria, no meramente de geeks como ustedes, no, de filósofos y juristas y politólogos, diciendo que esa destrucción de la Estrella de la Muerte que llevan a cabo los rebeldes, si nos ponemos a ver, es prácticamente un acto terrorista, porque está bien atacar a un imperio que está perjudicando a los demás, pero vas a destruir a todos los que ahí viven, y presumiblemente en esa Estrella de la Muerte habría niños y personas inocentes que se encargaban del mantenimiento de la estrella, o las familiares de los soldados y de los emperadores y todo eso. Alguna gente, cuando discute sobre terrorismo, y por ejemplo lo que Bin Laden hizo tomando las Torres Gemelas, ha dicho, bueno, pero si nos ponemos a ver en las propias estrellas en la propia Guerra de las Galaxias, la destrucción de la Estrella de la Muerte fue algo más o menos parecido. ¿Cómo se dio esa destrucción en la película? No, la destrucción de esa... eso se ve en el episodio 6, el retorno del Jedi. Esa destrucción era necesaria porque era... Pero murió gente inocente. Bueno, eso de presumir de que murió gente inocente es debatible, porque no se sabe, porque lo que se ve ahí es que solamente habían malos. Que todos los que estaban ahí eran malos, que eran soldados, los que llaman Stormtroopers, los
los soldados estos vestidos de blanco, Sí. malos todos, porque todos están programados para ser malos. Estaba, por supuesto, el emperador Palpatine. Pero los malo. Stormtroopers son seres humanos. Son seres con armadura, humanos. o sea, no son robots. No son robots, son seres Son seres humanos con humanos con armadura, armadura. que andan así, que de pronto tienen claro, mucha gente dirá, si se ponen el casco, ¿cómo respiran? No, es que acuérdate que Darth Vader tenía un respirador artificial, y quizás estos también tenían su respirador para poder atacar, pero la razón de usar toda esa armadura es para que precisamente no los reconozcan, no sepan quién es. Pero en la trama de la película, la destrucción de la guerra, de la Estrella de la Muerte, sí generó muchísimos muertos, ¿no? Sí, de hecho. O sea, y de la hecho, película no pretende disimular eso. No, y de hecho se decía que iba a morir más gente todavía. George Lucas más bien se encargó de suavizarlo para el cine, para que no fuera tan dramático y tan... Yo creo que tenaz. yo aquí sí haría una crítica a Lucas, porque yo creo que si hubiese sido una trama un poco más madura, hubiese incorporado la dimensión moral y la preocupación de si era lícito o no tanta destrucción. Porque tú me dices, no hubo inocentes, no sabemos, eran todos malos, No lo pero sabemos. realmente en una instalación como esa solo habría malos, ¿no? Inevitablemente tiene que haber gente inocente que son, qué sé yo, el que limpia el piso, O esclavos. o prisioneros de guerra, o la familia de algunos comandantes. Sí, bueno, se sabe que también él estaba rescatando a Han Solo. Acuérdate que Han Solo al final del episodio 5, él fue congelado y estuvo preso. Y fue preso, por supuesto, de esta gente mala del Imperio. Y después el retorno del Jedi era precisamente este Jedi, que es Luke Skywalker, tratando de salvar a sus amigos, a la princesa Leia, a Han Solo y a todos. Y al final, bueno, obviamente, y también para tratar de salvar a su propio padre, porque al final Darth Vader, él mata al emperador Palpatine, él es el mismo el que lo mata. Y el mismo Luke Skywalker, al darse cuenta, un momento, sí, estoy peleando contra un personaje maligno, pero resulta que este personaje maligno es mi padre. Entonces, ahí quizás entra también lo que tú dices, la doble moral de qué hacer. Un momento, me atrevo a asesinar también a mi padre, que yo sé que es malo, que incluso me cortó la mano, porque Darth Vader le cortó la mano a Luke y después le pusieron una prótesis robótica que después fue su mano, pues. Es una cuestión también moral, o sea, ¿mato a mi propio padre o trato de salvarlo? Así se representan algunos dilemas. Sí, pues. se representan esos dilemas. Lo que pasa es que yo siempre he escuchado la crítica a Star Wars y George Lucas, que presenta una visión muy maniquea de las cosas. O sea, están los malos y los buenos, los absolutamente malos y los absolutamente buenos. Y el mundo real no es así. O sea, en el mundo real, por ejemplo, uno podrá decir Chávez fue muy malo porque destruyó este país. Sí, pero hay que entender que Chávez tenía un carisma, que a lo mejor sus experiencias en la infancia lo hicieron como lo hicieron. O sea, que esa nítida distinción entre gente muy buena y gente muy mala no es real. Pero con toda la película pareciera tratar de presentarlo así, como el lado oscuro y el lado bueno. Sí, el lado oscuro de la fuerza y el lado de los Jedis. Sí, pero el mundo no es así. Quizás el mundo así como tal, como lo describe la película, no, pero hay cosas que se parecen o que se asemejan en cierta forma. Claro. Oye, Carlos, muy agradecido por haber venido acá a Ágora. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Gracias, por supuesto. Gracias a Franklin Palmar, que estuvo en la edición y montaje, Fernando Mateus en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80 y nos vamos con otro tema de esta clásica saga del cine Star Wars.